Cada día, en algún rincón del mundo, ocurre una tragedia que desafía la comprensión humana. Un niño pierde su hogar en medio de un desastre. Una injusticia se perpetúa sin castigo. El sufrimiento parece infinito y sin sentido. La pregunta que surge entonces no es solo filosófica o teológica, es profundamente personal y urgente. Si Dios existe realmente, ¿por qué permite todo este mal? Esta interrogante ha atravesado siglos y civilizaciones, resonando en los corazones de aquellos que buscan respuestas más allá del dolor visible. No se trata solo de cuestionar la existencia divina, es enfrentar ese abismo donde el bien y el mal colisionan ferozmente dentro de nosotros mismos. En momentos oscuros, cuando la esperanza parece desvanecerse entre ruinas y lágrimas, esa pregunta golpea con intensidad insoportable. El contraste entre lo sagrado y lo profano nunca ha sido tan evidente ni tan desconcertante como ahora. Cada acto cruel o cada desastre natural parecen gritar al vacío una contradicción insondable. Si hay un creador benevolente observando desde las alturas, ¿por qué no interviene para detener el sufrimiento? Este dilema no solo trastorna a los creyentes, también pone a prueba las convicciones de aquellos que buscan sentido en un universo aparentemente indiferente. La historia está llena de relatos desgarradores, donde la fe se tambalea ante lo inexplicable. Personas aferradas a sus creencias enfrentan pérdidas inimaginables, mientras otros abandonan toda esperanza frente a la injusticia flagrante. Sin embargo, esta pregunta profunda también ha impulsado reflexiones poderosas sobre libertad humana, responsabilidad moral y el misterio mismo del mal. Algunos encuentran consuelo en teorías complejas que intentan reconciliar la presencia del sufrimiento con un plan divino mayor. Otros descubren en el desafío una fuerza inesperada para transformar su propia vida. No es simplemente un problema abstracto para eruditos o teólogos encerrados en debates lejanos. Esta cuestión toca lo más íntimo del alma humana y su búsqueda incesante de significado. Enfrentarla requiere valentía para mirar sin miedo a las sombras que habitan nuestro mundo interior y exterior. Es adentrarse en un viaje donde las respuestas pueden ser esquivas pero esenciales para comprender quiénes somos realmente frente al misterio supremo. El mal existe, eso nadie lo duda, y preguntarse por qué sigue siendo uno de los mayores enigmas jamás planteados. Desde tiempos antiguos hasta hoy mismo, esa inquietud ha encendido mentes brillantes e inspirado obras maestras literarias y filosóficas profundas, porque detrás del dolor humano está ese anhelo irrenunciable, entender si hay luz después de tanta oscuridad o si todo responde a fuerzas fuera de nuestro alcance. Esa búsqueda apasionada comienza aquí contigo ahora. El dolor humano está ese anhelo irrenunciable. Entender si hay luz después de tanta oscuridad o si todo responde a fuerzas fuera de nuestro alcance. Esa búsqueda apasionada comienza aquí contigo ahora. Cuando enfrentamos tragedias, como la pérdida inesperada de un ser querido o un desastre natural que arrasa comunidades enteras, es común preguntarse, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Esta cuestión ha atravesado siglos y culturas, poniendo a prueba la fe incluso de los más creyentes. Un ejemplo que toca profundamente esta inquietud fue el terremoto en Haití en 2010. Miles murieron en segundos, dejando a muchos desconcertados sobre cómo un Dios amoroso podría permitir semejante devastación. Algunos sostienen que el mal existe porque se necesita libertad para amar y elegir el bien. Sin esa capacidad, nuestras vidas serían meras sombras sin sentido ni crecimiento personal. Considera la historia de Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, quien encontró propósito aún en medio del horror extremo. Su experiencia ilustra cómo enfrentar el mal puede despertar una fuerza interior insospechada. Sin embargo, esta explicación no siempre consuela a quienes sufren sin razón aparente o injustamente.
Otros plantean que vivimos en un mundo imperfecto, donde las leyes naturales generan consecuencias inevitables. Por ejemplo, una tormenta puede destruir hogares, pero también regar semillas para futuros cultivos. Así las pérdidas pueden abrir camino a nuevas oportunidades y aprendizajes profundos. En muchas tradiciones espirituales se habla del mal como parte necesaria del equilibrio universal, algo que complementa la existencia del bien y ayuda a definirlo claramente. La ciencia también aporta datos interesantes. Estudios muestran que personas que atraviesan dificultades significativas desarrollan mayor resiliencia emocional y empatía hacia otros. Esto sugiere que el dolor puede tener un rol transformador dentro de nuestra experiencia humana. Sin embargo, ninguna teoría explica completamente por qué sucede lo terrible ni apaga la angustia inmediata cuando nos toca sufrir directamente. Quizás lo esencial no sea encontrar respuestas definitivas, sino mantener viva esa pregunta con honestidad y apertura, aceptar la incertidumbre mientras buscamos sentido entre sombras profundas, fortalece nuestra humanidad compartida más allá de creencias específicas o certezas absolutas. Así comienza este viaje juntos hacia comprender mejor esa paradoja eterna. Si Dios existe realmente, ¿por qué permite el mal? Esa paradoja sobre el mal y la existencia de Dios ha sido motivo de reflexión durante siglos. Incluso los filósofos más grandes han tratado de encontrar respuestas. Por ejemplo, Epicuro planteó que si Dios es todopoderoso y benevolente, entonces no debería permitir el sufrimiento. Sin embargo, la realidad muestra que el dolor existe. ¿Cómo reconciliar esto? Una historia que ilustra esta complejidad es la vida de Viktor Frankl, un psiquiatra judío sobreviviente del Holocausto. En medio del horror extremo, encontró sentido en su sufrimiento y desarrolló una filosofía basada en la búsqueda del propósito personal, a pesar del mal absoluto a su alrededor. Su experiencia revela algo profundo. El mal no anula necesariamente la existencia de lo divino. Puede ser un escenario donde se prueba o fortalece nuestra humanidad y resiliencia. Además, desde una perspectiva teológica, algunos argumentan que el libre albedrío es clave para entender por qué existe el mal. Si Dios nos creó con libertad real para decidir entre el bien y el mal, entonces permitir ese margen implica aceptar las consecuencias negativas derivadas. Es decir, sin esa libertad auténtica no habría amor genuino ni crecimiento moral, pero tampoco estaríamos exentos del sufrimiento causado por nuestras propias acciones o decisiones ajenas. Por otro lado, algunas tradiciones sugieren que lo llamado mal podría tener un propósito desconocido para nosotros ahora mismo. En culturas antiguas como la hindú o budista se habla del karma o causa-efecto, donde las dificultades presentes pueden ser resultado de actos pasados y a su vez oportunidades para aprender lecciones espirituales profundas. Esta visión invita a considerar al mal no solo como castigo, sino también como proceso transformador. En definitiva, cuestionar por qué ocurre algo malo cuando se cree en un Dios bueno abre caminos hacia debates éticos profundos sobre responsabilidad humana y significado existencial. Nos reta a mirar más allá de respuestas simples e invita a explorar nuestra capacidad para hallar luz, incluso en momentos oscuros. La paradoja persiste porque aborda misterios fundamentales sobre nuestra naturaleza finita frente a lo infinito. Ahí radica quizás su valor más grande, impulsar una búsqueda continua sin perder jamás la esperanza ni dejar de confrontar esas preguntas esenciales con honestidad valiente. Cuando nos enfrentamos al dolor más profundo, como la pérdida de un ser querido o una tragedia inesperada, surge esa pregunta que no se calla: ¿por qué permitiría Dios algo así? No es fácil hallar respuestas que calmen el alma, pero hay historias que nos ayudan a comprender desde otro ángulo. Considera la experiencia de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En medio del horror más absoluto encontró sentido al sufrimiento al decidir cómo responder ante su realidad.
Su enseñanza muestra que el mal y el dolor no siempre son señales de abandono divino, sino desafíos para descubrir un propósito mayor dentro del caos. En otro contexto histórico, los relatos sobre personas como Malala Yousafzai revelan cómo la adversidad extrema puede despertar valentía y cambiar destinos. Ella sufrió violencia por defender la educación femenina, pero su lucha iluminó causas globales. Esto invita a reflexionar si el mal existe solo para destruir o también para impulsar transformaciones profundas en quienes lo enfrentan. Desde una perspectiva filosófica, pensadores como Leibniz hablaron sobre el mejor de los mundos posibles, sugiriendo que incluso las dificultades forman parte de un plan complejo, donde cada pieza tiene sentido, aunque escapa a nuestra comprensión inmediata. Por supuesto, esta idea no elimina el dolor ni minimiza las injusticias, más bien abre espacio para aceptar que nuestras miradas limitadas no capturan toda la realidad. Además, estudios científicos han explorado cómo enfrentar situaciones adversas puede activar mecanismos internos de resiliencia y crecimiento personal. Nuestro cerebro es capaz de adaptarse y encontrar nuevas formas de bienestar tras experiencias traumáticas intensas. Entonces, aunque parezca contradictorio, permitir la existencia del mal podría estar ligado a posibilitar elecciones libres. La libertad humana implica riesgos e incentivar aprendizajes esenciales para avanzar como individuos y comunidad. Al confrontar estas preguntas con honestidad valiente, seguimos cultivando esperanza sin ingenuidad. Reconocemos que quizá nunca tengamos respuestas definitivas, pero sí podemos crear sentido desde nuestras acciones cotidianas. Así se teje una narrativa donde la fe convive con dudas legítimas sin perder vigor ni autenticidad frente a lo infinito misterio del bien y el mal en nuestro mundo compartido. Al final, la presencia del mal en el mundo no anula la existencia de Dios, sino que desafía nuestra comprensión y nos invita a profundizar en el misterio de la libertad y el amor. Comprender que el mal coexiste con un bien mayor nos lleva a reconocer que nuestras acciones cotidianas tienen peso y significado. Cada elección entre la luz y la sombra es una oportunidad para afirmar la esperanza frente al dolor. La fe, entonces, no es una negación de las dudas, ni un refugio ante lo inexplicable, sino un compromiso valiente con la búsqueda sincera de sentido, aun cuando las preguntas persisten. Aceptar este diálogo entre certeza e incertidumbre fortalece nuestra humanidad compartida y nos impulsa a construir puentes donde parece haber abismos. El mal actúa como espejo que revela tanto nuestras vulnerabilidades como nuestro potencial para crecer en compasión y justicia. Sin ese contraste quizá nunca apreciaríamos plenamente el valor del bien, ni descubriríamos las capacidades ocultas dentro de nosotros mismos. Esta convivencia dinámica entre luz y oscuridad refleja una realidad compleja donde las respuestas simples resultan insuficientes. Por ello, mantener viva esa tensión creativa entre creer firmemente y dudar honestamente permite vivir con autenticidad, reconociendo que lo divino puede manifestarse también a través del sufrimiento transformado en aprendizaje o solidaridad. No se trata de encontrar explicaciones definitivas para eliminar todo dolor, algo imposible, sino de encontrar modos significativos para enfrentarlo desde la esperanza activa. Así se construyen comunidades capaces de sostenerse mutuamente frente a los retos más difíciles. Nuestra capacidad para elegir amar incluso cuando duele revela una chispa trascendente que trasciende cualquier lógica humana limitada. Esa misma chispa es testimonio vivo del misterio profundo donde conviven libertad, responsabilidad y gracia. Al aceptar esta complejidad sin renunciar al anhelo espiritual, creamos un espacio donde fe y duda dialogan sin enemistad. Por eso te invito a pensar en tu propia experiencia diaria como parte esencial de esta gran narrativa universal. Tus decisiones importan porque contribuyen a inclinar esa balanza hacia el bien posible.
En cada acto sencillo reside la posibilidad auténtica de transformar sombras en luz. Ahí está quizás una respuesta más profunda para afrontar ese eterno cuestionamiento acerca del mal en presencia del amor divino. No se trata solo de entender con claridad absoluta, sino también de confiar mientras caminamos juntos hacia horizontes donde prevalezca lo mejor dentro de nosotros mismos.